Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Apreciados amigos, queridos oyentes de Radio Amanecer, estamos con esta entrega de Radio Amanecer en Estudio para compartir con ustedes la parte introductoria de la lección número 5. La lección número 5 de la guía de estudio, o como se le llamaba en una ocasión del folleto de la escuela sabática, la guía de estudio, la lección número 5, la buena noticia, y el pasaje que va a servirnos de fundamento durante toda esta semana se registra en Apocalipsis 14:7. Decía a gran voz: teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis capítulo 14, verso 7, es una invitación a reflexionar y una motivación especial para reunirnos cada día de la semana en los horarios establecidos para estudiar estas lecciones de escuela sabática. Gracias, amigo, por acompañarnos. Es nuestro honor y privilegio saludar también en esta hora al pastor Cristian Veras, quien está con nosotros haciendo los comentarios a estas lecciones. Pastor, muchas bendiciones. Gracias, estimado amigo. Bendiciones en abundancia para ti y para tu familia también. Gracias, muy amable. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Yo de Shalom entendí, eso es paz, prosperidad abundante, y la otra es... La paz sea contigo. Bueno, sí. Quizás algún día me puse en contacto con ese término, pero ya hace tanto tiempo que estudiamos hebreo que yo creo que se me olvidó. Y es un saludo realmente que uno lo utiliza porque tiene un contenido tan poderoso. Significa paz espiritual, bienestar espiritual, físico, en todo el sentido de la palabra. Es tanto así que cuando un judío recibe el sábado dice Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Es cuando nosotros decimos feliz sábado, pero no es solo feliz sábado, es una bendición que se está pidiendo en la observancia del sábado. Claro, y eso es muy bueno, muy bueno. Por eso le decía que Shalom, pues, lo define también todo. Sí, así es. Shalom es como la definición que nosotros los religiosos les damos al asunto de la salud. Tú no puedes tener salud si no tiene armonía en términos espirituales. Así es. Algunas personas dicen salud y la definen como la ausencia de enfermedad, pero la ausencia de enfermedad no solamente te puede dar la salud. No. La salud tiene que ver con un estado espiritual, material y psicológico. Aunque la OMS no coloca lo espiritual. Por eso te dije. Dan el mismo concepto que estás dando sin lo espiritual. Sin lo espiritual. Sin por eso embargo, decía que excluye lo espiritual. Así es. Y nosotros religiosos entendemos que sí. Así es. Que lo espiritual debe estar incluido en lo que es la salud. No, que realmente estudios que se han realizado demuestran categóricamente que la salud tiene que ver con un alto porcentaje de lo espiritual. Claro. Lo espiritual y la salud están relacionados. No, usted no puede disfrutar de un bienestar físico, emocional y social si no hay una salud espiritual. Amén, es así. Pues les invitamos para que podamos hablar con nuestro Dios en estos momentos. Padre, gracias por la salud espiritual, por la paz social, espiritual, en todo el sentido de la palabra que nos permite disfrutar. Bendice a cada oyente, a mi compañero el pastor Scroggins y a este servidor, que el Espíritu Santo nos pueda dirigir como siempre en el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. La buena noticia del juicio. Siempre que se relaciona buena noticia y juicio, a algunas personas se le hace difícil mirarlo en la plenitud. En una persona que va a un juicio, la buena noticia resulta que le digan, bueno, no encontramos ningún tipo
de culpabilidad, usted se va libre a su casa, pero el mismo hecho de llevar a alguien a un juicio por algún tipo de sospecha, uno tiene que empeñarse y emplear a algunas personas, que en este caso serían los abogados, para luchar, para demostrar la inocencia, y luego el juez pueda declarar a esa persona como una persona libre de la acusación que se le está haciendo, y eso podría convertirse en una buena noticia. Pero pastor, una gente que está consciente, que ha cometido algunos errores, que ha conversado con su abogado y le dice, sí, yo soy culpable, cuando se le lleva a juicio, esa persona está todo el tiempo tensa, nerviosa, porque no sabe al final cuál es el dictamen del juez sobre esa persona. ¿Qué podríamos decir sobre esa buena noticia del juicio que se establece entre los hijos de Dios? Bueno, precisamente el tono positivo que le estás dando a la introducción de este tema es el que lleva de manera atinada, porque el juicio es una buena noticia para el pueblo de Dios. El juicio no es una mala noticia. Cuando hablamos de juicio, pensamos en varias cosas: muerte, temor, condenación, castigo. Lo que creemos es que Dios viene al juicio a castigarnos. Sin embargo, no nos percatamos que nosotros hemos sido condenados hace rato, y que si Dios hubiese querido condenarnos, ya somos condenados desde el mismo momento en que pecamos. Dios lo que desea con el juicio es restaurarnos, vindicarnos. Por eso en el libro de Daniel, el juicio es a favor de los santos del Altísimo. No solo en Daniel, en muchos libros más. El salmista David hay 4 salmos al menos que se utiliza para que Dios lo juzgue. Y él está diciendo, cuando la humanidad me considera algo que yo no soy, cuando me tildan, cuando me calumnian, cuando dicen una cosa que yo no hice, lo más importante es el juicio divino, que Él lo ve y lo sabe todo. El ser humano puede creer algo de ti, pero ¿qué cree Dios? ¿Cuál es el concepto que Dios tiene de ti mismo? Entonces, en el Salmo 7, capítulo 7, versículo 8, David dice, Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Noten lo que David está diciendo: júzgame conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Si en lo que a la ley se refiere yo he fallado, júzgame. Yo soy un pecador, como él mismo lo dijo. En pecado he sido formado, en iniquidad me concibió mi madre. Pero hasta donde yo puedo llegar como ser humano, soy un hombre íntegro, júzgame tú. En Salmo 26:1 dice, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado y he confiado asimismo en Jehová sin titubear. Note, pastor, que está diciendo lo mismo prácticamente que en el Salmo 7:8, pero ahora agrega que él confía en Jehová sin titubear. Es decir, Dios lo juzgará con justicia. En el Salmo 35:24 dice, júzgame conforme a tu justicia, Jehová Dios mío, y no se alegren de mí. Ahí está hablando de los enemigos que lo calumnian, y él dice, júzgame tú conforme a tu justicia, porque tú eres justo, tú le das a cada persona lo que es y lo que ha hecho. Y en el 43:1 dice, júzgame, oh Dios, y defiende mi causa, líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Es decir, el salmista está presentando que la justicia de Dios, que Dios es un Dios justo, y que el juicio en las manos de Dios no es de condenación ni por qué tener miedo, a menos que le hayamos desobedecido, porque cuando estamos en obediencia estricta a sus mandamientos por medio de la dirección del Espíritu Santo, no tenemos nada que temer en el juicio. Y me voy a montar en su último comentario, donde usted decía al menos. La idea creo que dijo al menos que hayamos cometido alguna injusticia o que hayamos pecado, pero el que está hablando de esa manera, cuando hacemos un repaso de su vida, encontramos a un hombre desobediente, a un hombre que cometió
pecados horrorosos que a veces ni siquiera nos gusta resaltar a través de la radio, pero que está escrito ahí en el libro primero o segundo de Samuel, se encuentra la historia de un David que hace horrores. Y ahora aquí en el libro de los Salmos está pidiendo que Dios los juzgue. ¿Por qué esa seguridad de que Dios al juzgarlo va a fallar a su favor y no en su contra? Y son de las cosas que a veces la gente se pregunta, y como usted ha estado resaltando, el hecho de que Dios es quien juzga. Y el mismo salmista, cuando se le preguntó en una ocasión, ¿qué quieres que pase en tu vida? ¿Caer en la mano de los hombres? ¿Hacer tal cosa? ¿O en el juicio de Dios? El mismo David dice, bueno, mala cosa caer en el juicio de los hombres. Júzgame con tu justicia. Y aquí se resalta entonces que el Señor sí ciertamente juzgó a David y tuvo que pronunciar quizás algún tipo de sentencia. ¿Cómo se puede resaltar esto de que aún yo, sabiendo que soy un pecador, que he cometido muchos errores, esté suplicando para que el juicio de Dios venga sobre mí? Voy a contestar esa pregunta con un texto bíblico. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas aquel que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. La palabra yesed, que está muy ligada a la palabra justicia, es que el que encubre sus pecados, entonces en el juicio tendrá problemas. Pero cuando los confesamos y nos apartamos, entonces en el juicio somos absueltos. Es decir, David era un hombre pecador, como usted marcaba. Cometió pecados viles, como usted bien decía. Sin embargo, su arrepentimiento era más profundo que el mismo pecado que cometía. David no solo pedía por el perdón de sus pecados, pedía por una transformación del corazón. Cuando él dice, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo y renueva un espíritu recto dentro de mí, él está diciendo, en mi interior no existe nada que sirva. Todo lo que hay está podrido. Si tú no lo sacas y me cambias, yo no sirvo para nada. Yo soy un perdido, estoy destinado a la perdición. Y es donde Dios escucha la oración sincera de este hombre. Y él mismo lo escribió cuando dijo, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. De manera, pastor, que no estamos mirando a un David pecador, estamos mirando a un David arrepentido que alcanza la misericordia de Dios. Por eso le hice la pregunta intencionalmente, porque sabemos que hay cientos de oyentes en este momento que están estudiando con nosotros y estamos resaltando la labor de juicio de Dios, y qué bueno es caer en las manos de Dios para que Él establezca juicio entre nosotros. Y quise resaltar en una forma muy marcada lo que había pasado en la vida de David, pero qué bueno fue su respuesta, que pudo recordarnos que la misericordia de Dios y el juicio de Dios es a favor de aquellos que sinceramente se arrepienten. El mismo David dijo en una ocasión, no sé si en el Salmo 22 o 32, donde dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos y el verdor de mi vida se convirtió como en sequedad. Y agradece a Dios porque pudo traerlo, lo que había hecho lo trajo a la luz pública para que él pudiese arrepentirse. Y es de ahí entonces, en este sentido, donde nosotros tenemos que orar a Dios para que el juicio del Señor pueda ser con nosotros. Sí, efectivamente, pastor, el Salmo 32:3 es la cita que usted acaba de dar y que es muy importante lo que decías acerca del mismo David. Yo creo que si hubo una persona que tuvo un concepto claro del juicio de Dios fue el salmista David. Sí. Cuando de hecho hay un paralelismo, se puede hacer un paralelismo entre Saúl y David. Y prácticamente encontramos que Saúl, humanamente hablando, fue menos pecador que David. El negocio está en que Saúl nunca se arrepintió, nunca reconoció la soberanía divina en su vida. David era un hombre que sabía reconocer a Dios, sabía reconocer cuando fallaba y sabía reconocer la necesidad de un Salvador. Sí, porque es que el rey Saúl fue muy orgulloso. Así es. Y tuvo muy en cuenta su personalidad. Y dice, bueno, cuando hay guerra y yo gano, pues hay que elogiarme.
Sí. En el momento que hay fallo, otro falló. Sí. Entonces nunca quería reconocer sus errores, y es ahí donde se establece la gran diferencia. En un David humilde, sencillo, que en el momento en que Dios lo confronta, reconoce sus pecados y dice: he cometido error, y acepta la gracia del Señor. O sea, Saúl nunca aceptó esa gracia de parte de Dios. Así es. O sea, pastor, que para Dios no cuenta tanto cuánto pecamos, sino cuánto nos arrepentimos. Cuánto nos arrepentimos, es correcto eso. Es interesante eso. Sí. Al final, lo que contará no es si duramos 50 años en la iglesia y fuimos primer anciano, pastor o lo que sea. Lo que contará es si realmente aceptamos el sacrificio de Cristo en nuestras vidas. Pregúntele eso a Manasés, el rey. Así es. Hay que leer su historia. Manasés, un hombre que hizo pecar a Israel y hizo tanto daño. Así es. Hasta llegó a sacrificar a sus hijos a Moloc. Sin embargo, el texto bíblico nos dice que él se arrepintió de todo corazón y el Señor le perdonó. Es decir, que cuando se establece el juicio de Dios en el ser humano y el ser humano reconoce que ha cometido errores, ahí está la grandeza de lo que tiene que ver el amor de Dios y el juicio que se establece entre los seres humanos. Bien interesante esto. Hemos tocado una primera parte que tiene que ver con el título de la lección que estamos iniciando, y pastor, nos gustaría en este sentido que pueda comentar lo que nos dice Apocalipsis 14:7, que es el texto que nos va a servir de referencia durante toda esta semana. Decía a gran voz: teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adoren a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este pasaje, que es la segunda parte del mensaje del primer ángel, está llamando a tener temor a Dios. Como comentábamos, la palabra fobeo, temer, que significa reverencia o reverenciar, no sentir un temor de miedo, no sentir un miedo abrazador a Dios. Más bien lo que significa es acercarse a Él con reverencia y respeto. Incluye naturalmente un pensamiento de absoluta lealtad a Dios, y que en una sumisión completa a su voluntad se llega a tener ese temor. Cuando nos está hablando de que la hora de su juicio ha llegado, está diciendo que, utilizando la palabra crisis es la acción de juzgar, en contraste con crima. En una ocasión estuve hablando de esto, las dos fases del juicio, crisis y crima. Y la sentencia del juicio es crima, mientras que la acción de juzgar es crisis. O sea, la crisis, no estamos hablando de una crisis económica, estamos diciendo que el término griego que utiliza para juicio en el Nuevo Testamento es crisis, y que de hecho no es un solo, hay dos. Está crisis y crima. Crisis es la acción de juzgar, cuando se está juzgando, mientras que crima es la sentencia del juicio, y se aparece en el capítulo 17:1 de Apocalipsis. Ahora, los expositores adventistas del séptimo día entienden que el juicio que se menciona aquí fue el que comenzó en 1844 y que está representado simbólicamente por la purificación del santuario terrenal, como lo presenta Daniel 8:14. De ahí que se puede deducir que se refiere a un juicio ejecutivo cuando Cristo venga, y que todos recibirán su retribución, porque los mensajes de los tres ángeles preceden a la segunda venida de Cristo, y que además el mensaje concerniente al juicio es acompañado por una exhortación y una amonestación que revelan que el día de la salvación aún no ha pasado. Es decir, si vemos el contexto de Apocalipsis capítulo 14, el mensaje de los tres ángeles, y que dentro de ese contexto está el llamado a juicio, entonces sería muy conveniente pensar que se refiere a un juicio próximo a la segunda venida de Cristo, porque el mensaje de los tres ángeles se inicia para 1844, de manera que como va ligado, y el juicio investigador
ocurre cuando Cristo pasa de lugar santo al lugar santísimo, y como lo presenta Daniel capítulo 7 versículos 13 y 14, cuando dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí que en las nubes del cielo venía uno con semejanza a hijo del hombre. ¿Era esta la segunda venida? No lo era. ¿Qué era entonces? El texto dice que vino, se le hizo llegar hasta donde estaba el anciano de días. Es decir, Cristo viene a recibir el poder, el reino y la facultad para juzgar. Importantísimo este comentario. Y hay un aspecto muy claro, pastor, que presenta la palabra de Dios, la Biblia, y esto es histórico. Es que Dios es un Dios de juicio. Tarde o temprano, de una manera u otra, el juicio que tanto falta aquí y ahora en la tierra va a llegar. Usted ve, por ejemplo, que cuando se comete algún crimen atroz y se le preguntan a los familiares de la víctima qué espera, casi de manera automática la gente dice: yo lo que espero que se haga juicio. El juicio es un elemento esperado por aquellas personas que esperan que se pronuncien a favor de Dios mismo. Señores, es el juez de toda la tierra. Si nosotros consultamos, por ejemplo, Génesis 18:25, el Salmo 58:11, Salmo 94:2 y el 98:9, se notará que todo eso se aplica al Dios de la tierra, que es el mismo Señor. O como escribiera en una oportunidad del apóstol Pablo cuando dijo: de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí a Dios. Romanos capítulo 14, verso 12. Ahí entonces algunas personas se paran y dicen: bueno, pero lo que usted está presentando ahora, pastor, y esto lo hacemos conforme a lo que enseña la guía de estudio, es que ciertamente Dios es un Dios de juicio, y cada uno dará cuenta de sí ante Dios. Es un pensamiento que para algunos resulta un tanto aterrador, como ya hemos venido mencionando. Tener que dar cuenta, señores, de nosotros mismos ante Dios, el Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce, aún las cosas más profundas del ser humano, el Dios que traerá toda obra a juicio con toda cosa oculta, buena o mala, para muchos es aterrador. De ahí que tanto el pastor Veras como este servidor nos estamos empeñando en recordarle a los seres humanos, que posiblemente usted y yo hemos llevado una vida pecaminosa, hemos hecho cosas que hasta nos avergüenzan, pero el arrepentimiento es un elemento importante. Sin embargo, en última instancia, el juicio revela la bondad y la gracia de Dios, y que Él es justo y misericordioso en su forma de tratar con los salvos y hasta con los perdidos. De ahí que hemos dicho siempre: sea bienvenido el juicio de Dios. Bueno, realmente yo creo que eso es importante, es un tono positivo que el juicio de Dios sea bienvenido, porque voy a repetir, el Señor no necesita convocar a un juicio para condenarnos, ya hemos sido condenados. Cuando Él convoca a un juicio es buscando los elementos para salvarnos. Así que hay textos que nos hablan de que realmente Dios traerá toda obra a juicio. Si hay una parte en la Biblia, pastor, mis estimados amigos, que está claro, es el tema del juicio. Dios juzgará al mundo, y los versículos tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento son múltiples y sin ambigüedades. La justicia, tan insuficiente aquí ahora, algún día llegará a su fin. Es decir, hoy nosotros podemos ver injusticias a diestra y siniestra, pero eso llegará a su fin un día, porque Dios juzgará con justicia. Y la Biblia dice que Dios es perfecto en sabiduría. Job, el capítulo 37, versículo 16, así lo declara, y que sabe todas las cosas. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 20, incluyendo también nuestras intenciones más secretas. Eclesiastés capítulo 12, versículo 14 dice que Dios traerá toda obra a juicio, toda obra encubierta, sea buena o sea mala. Y en Jeremías capítulo 17, versículo 10 también. Por eso podemos, pastor y mis estimados amigos, entender
que no nos vamos a esconder realmente del juicio de Dios, porque Él lo sabe todo, nadie se puede esconder de Él, sino venir con sinceridad ante el Señor y presentarle nuestra situación, cómo estamos, cómo nos sentimos, y ahí Él nos vindicará. En segunda de Pedro, capítulo 4, versículo 17, dice que el juicio empieza por la casa de Dios. Y en segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10, Pablo dice que es necesario. ¿Qué cosa, pastor? El apóstol resalta que es necesario que todos podamos compadecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno testifique de lo que haya hecho, dice el apóstol, cuando estaba en la carne. Oiga bien, cuando estaba en la carne. Así es. Y entonces dice, sea bueno o sea malo. Y Eclesiastés 12:14 dice que Dios confirma precisamente eso. Exactamente. Así, mis amados, que el juicio, todos compareceremos ante Dios para ser juzgados. Lo importante es que cuando Cristo es nuestro Salvador, no tenemos nada que temer al juicio divino. Importante en estos minutos finales recordar la idea de Satanás. Desea caracterizar a Dios como un juez vengativo, una especie de tirano iracundo que quiere castigar a sus criaturas por cada pecado que hayan cometido. Cuando nosotros tenemos ese pensamiento, es colocado en la mente por el mismo Satanás. Decíamos en una oportunidad que el taller donde el enemigo desea trabajar es en la mente de los seres humanos. Cuando se siembran esas ideas, pues la gente lo va asimilando. La lección de esta semana que estamos exponiendo en la parte de introducción, vamos a descubrir que esta visión del juicio no solo es falsa, sino además es uno de los engaños del diablo para distorsionar el carácter de Dios. El estudio de estas lecciones va a revelar a un Dios de amor infinito que hace todo lo posible para salvarnos, aún más que nosotros mismos. Y Él quiere que estemos en el cielo. De manera que, apreciado hermano, querido oyente, amigo, es importante quedarnos ahí pendiente en estas lecciones que hemos de desarrollar durante toda la semana, donde Dios va a manifestar su gloria a través del conocimiento para que podamos entender el asunto del juicio. La importancia de la hora de juicio, lo veremos en esta semana, la importancia de la hora del juicio, la misericordia del juicio de Dios, una escena magnífica, un vistazo al cielo. Jesús es digno. Esos son los temas que estaremos abordando durante toda esta semana. Yo creo que hemos llegado al final en esta entrega en el día de hoy. Qué bendición poder saber que contamos con un Dios amante en el juicio divino.